Esa es la razón del liver transplant. Que Dios me deja saber, Pepe, lo que yo hice por ti, eso es accesible a 3.3 personas de puertorriqueños que deben tener, aquí no hay unidad de trasplante, no a la perfección. Ustedes son médicos, no me pueden comparar la preparación que existe, que yo tuve experiencia, donde en esa sala estaba aquí Nazario, hepatólogo, Mejía, cirujano especializado solamente en trasplante, hígado, páncreas, ¿verdad? Hígado, páncreas y riñones. Junto estaba el cardiólogo, Afridi, estaba el nefrólogo, estaba el doctor Domínguez, se encuentra aquí con nosotros, infectólogo. Ese equipo de personal están arriba de mí continuamente. ¿En qué hospital en Puerto Rico puede hacer esa clase de equipo? Y miren, yo llevo 40 años desarrollando salud en Puerto Rico. Mis hospitales, mi moto es second to none, segundo a nadie. Nosotros, si lo hacen en Estados Unidos, el estándar de que se da en Estados Unidos, mis médicos lo proveen aquí. Todos están aquí, todos saben mi commitment a la medicina, al golden standard de Estados Unidos. Gracias a ellos, reconocer lo que el Espíritu le había dado, el don que tienen. Gracias, disfruten este simposio para provecho de nuestro pueblo, Puerto Rico. Gracias. Wrote that introduction. Hopefully some of it is true. I would be wise to be brief. I could say nothing better than what Mr. Quiros has shared today, and it's truly an honor to be here. Sincere honor to be here today, to be with the Methodist team and be with Mr. Quiros and his entire leadership team. Your generosity and just genuine approach to putting today's symposium together is unprecedented in my career. I've never seen anything like this. And Mr. Quiros, with your leadership, Dr. Cintrón, your leadership, your entire leadership team, something I've identified that I hope is very similar. I believe it's very similar to Methodist and Methodist Dallas, but you've set the bar that you put people first. Everything comes after, people first. And the results, the quality, the recognition, the growth, the amazing doctors that you have in this room today and throughout Puerto Rico, that will come if you put people first. So thank you for setting that example. And if you all would join me in recognizing once again Mr. Quiros, Dr. Cintrón, and their entire leadership team for today. My medical staff at Methodist Dallas would say I'm not known for being brief, but I'm going to be brief today. And Mr. Quiros said I should have learned to speak Spanish. I don't even know that I speak English very good, so we'll see how I do here really quickly. But truly, have you ever been part of something that is so much bigger than you that you're just very grateful to be part of it? That's how I feel about Methodist Dallas, and that's how I feel about our transplant service line. You heard several other things in my very generous introduction that we're proud of at Methodist and at Methodist Dallas, but a primary reason that I joined Methodist Dallas in 2018 was because of the transplant service line and some of the incredible physicians that you'll get to share with you today. I'm so fortunate to be part of this team. Why does this matter? We'll use liver or kidney disease as an example. Everybody knows that if chronic kidney disease detected early, we can slow the progression. We actually have medications now that do a very good job of prolonging kidney disease so you don't have end-stage renal disease. But it requires early detection and that patients can make lifestyle changes, et cetera. But if you're in an area that has fewer doctors and fewer resources, you can't prevent if you can't get diagnosed early and you can't get in to be seen. So even if you are diagnosed with something but you can't be seen for months and months and months because there's nobody to be seen, to see you there, that's a problem. So now, because we have
patients who are not getting diagnosed early enough, they're going into end-stage renal disease. We have dialysis clinics that are full of patients and understaffed. And now they have these unfair requirements saying, okay, you have to have a lower catheter rate, you have to increase your number of patients on the wait list. But then transplant programs are disincentivized to list patients who are considered to be marginal. So now we have this situation where we are not working together as a system. We have more patients who are in need, who are not getting what they need, so they end up on dialysis. We have transplant patients who are getting kidneys and that sometimes they have delayed graft function more and more because they've changed our allocation system. Well, that means more and more patients, instead of going immediately off of dialysis, are requiring dialysis. So we have an understaffed, with overpopulation of dialysis clinics. And then you have in the hospital, longer hospital stays because we can't get people out of the hospital. So it's one of those things where inequity really matters, because if we can't do what we need to do to take care of our patients, we're only shooting ourselves in the foot. We're only creating a... Que la charla se va a llamar Liver Transplantation, Who, When, and How. En verdad, la charla se va a llamar así. Deberí referir más pronto. Y hay que estar en todas. Uno tiene que estar, no se puede quedar atrás, no nada más en la medicina, sino también en lo que está pasando por ahí. Y esto en verdad es lo más importante de la charla. Va a ser, deberí referir más pronto. Y tal y como Bad Bunny tiene las 2 sillas plásticas Rubber Made, no queremos tener 2 camillas en las cuales no haya un paciente, porque esos pacientes estén en la morgue ya porque no tuvieron una oportunidad que se les pudo haber dado. El trasplante de hígado es muy complejo y conlleva una labor en equipo. Y si tú no tienes un buen equipo quirúrgico, no vas a tener muy buenos resultados. Y lo que digo por eso no es solamente la destreza quirúrgica del cirujano, sino también cómo sabe manejar las ofertas de donantes. Si tú tienes un equipo de patólogos que es muy bueno en estabilizar un paciente, pero tus cirujanos no son agresivos en aceptar donantes para esos pacientes, ahí hay un desbalance que va a afectar al paciente. Por lo contrario, si tienes un cirujano o un equipo de cirugía que está agresivo, pero entonces el equipo de apoyo de los hepatólogos no están siendo muy diligentes en manejar a esos pacientes, también hay un desbalance. Así que esto conlleva una labor de equipo enorme. Y las piedras angulares de esta evaluación o qué debe ser el trigger que te diga ese paciente debemos referirlo. Y lo primero es que trasplante de hígado está indicado en personas que tienen o una enfermedad aguda del hígado o una enfermedad crónica avanzada del hígado que ya no está respondiendo al cuidado con medicamentos. Sin embargo, este otro renglón es aún más importante. Hay muchos pacientes que muestran algún grado de compensación y puede que esa decompensación sea reversible, ya sea con medicinas o atendiendo el problema que tengan. Pero, sin embargo, ese paciente todavía debería ser considerado para ser referido a una evaluación de trasplante, a pesar de que médicamente se pudo estabilizar. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las categorías de cirrosis? Yo casi siempre esto lo divido, hay mucha gente que dice, dime los estadios y eso. Y yo, mira, vamos a hacerlo sencillo, es compensado o decompensado. Compensado es una persona que no tiene ningún síntoma y ningún signo. Una persona que su función hepática está normal. Una persona con esa situación de que simplemente tiene un hígado que no se ve bien, pero que tiene todo lo demás está funcionando, simplemente necesita que se le haga un screening para cáncer de hígado cada 6 meses, hacerle un screening para varices y pues manejarlo de esa forma. Sin embargo, el paciente decompensado es el paciente que desarrolla complicaciones como ascites o edema, que quizás necesita que se le drene ese líquido. También pueden desarrollar encefalopatía, pueden desarrollar también sangrado gastrointestinal, cáncer de hígado
y muchas veces también pueden desarrollar imperfecciones en la función hepática. Esos pacientes que están compensados, como les dije, pueden durar más de 12 años y los que tienen de compensación menos de 2 años. First, with strategies to minimize the infection risk and optimize patient care, and how we can work together after we transplant the patients or evaluate the patients in Dallas, and when they come back home, how can we work together to continue this particular strategy? And then the importance of early diagnosis and treatment, particularly when our patients are back home. What can be done to rapidly identify what kinds of pathogens we're dealing with in infections? Because these are very critical, and I want to spend just a little more time talking about those. How does an infectious disease doctor play into the evaluation or into the team? What is an infectious disease doctor who has no surgical skills doing on a transplant team? And what we do, the value that I believe we provide, because many programs now have someone like me, is that we help to identify the risks for infection before, during, and after transplant. So I will go through those 3 phases very quickly and how my particular role works with yours as well as with my colleagues, both surgical and medical, in determining the risk and managing those risks to minimize the infections after transplant. Well, obviously, we always start with a history and physical, but an infectious disease physical is more interested in not only infection history, but also travel history, country of origin history, careers. What careers have you had? Animal exposure, eating habits. Those are the types of things that we will look at, even hobbies. Are you a hunter? Because that may have some effect on what kinds of pathogens you've been exposed to during your life. Obviously, we try to get thorough medical records as they pertain to infection episodes in a person's career. Many patients have not had infections, that's wonderful, but many have. And in those individuals, we need to review those so we know what their history has been, what kind of antibiotics or antifungals or therapy they've had before, and we can understand. A perfect example is, do they have a spleen? Something like the lack of a spleen is an incredibly important point as we go through the transplant evaluation and management, because the spleen is so important in infection risk. We do HIV transplants in our program. We've done quite a few. I started the work with Dr. Mejia, Dr. Mantry, who's not here, but one of our colleagues as well, and Dr. Castillo, who you'll hear from later. And we've done quite a few successfully. We don't have a positive to positive program anymore, but we have a negative to positive program with a lot of experience and very good outcomes. In order to qualify for that, you have to have a CD4 count for the last 6 months of over 200 for a kidney, over 100 for a liver. And you have to have undetectable viral load for HIV for up to 6 months, or at least 6 months, while on appropriate therapy for HIV. The standard infectious disease serologies are included in virtually every workup you see anywhere in the world. Those will be for things like CMV, Epstein-Barr virus, tuberculosis, obviously, particularly in our liver patients, hepatitis A, B, and C. In our kidney patients, we look at hepatitis B. Many of our dialysis patients are vaccinated in center. And then any appropriate imaging, chest x-rays, CAT scans, MRIs, depending on the organ of transplant and on the patient's medical history and indications for transplant. Some of our patients, as we go through this, we pick up, or we know as we're evaluating them, that they have a history of recurrent urinary tract infections, particularly those awaiting kidney transplant. That's more than 3 per 12 months. And in those individuals, maintaining suppressive antibiotics or daily chronic antibiotics to minimize the risk of recurrent infection or infection when they get a call for a transplant that would cause the transplant to be canceled. Those are important approaches to get them to the transplant episode. The same thing for some of our liver patients who have ascites and recurrent bacterial peritonitis or recurrent cholangitis. Some of those episodes lead to bacteremia and sepsis, and in that situation, that may really
cause a marked delay in a patient's ability to get to transplant. So keeping some of those patients on suppressive antibiotics may be a strategy to minimize risk before transplant. Obviously, when we detect a patient who has latent tuberculosis, we have to manage that ahead of time. Other infections that we may manage prior to transplant include parasitic infections like strongyloidiasis. Vaccination prior to transplant is always preferable for the vaccines I list up on the slide. The reason for that is that as you would imagine or know, the immune system will be suppressed significantly following transplant, which will inhibit the ability of the immune system to respond adequately to the vaccines. So optimal response is not going to be obtained as well after transplantation as before. So we would prefer some of these vaccines before, if possible. The RSV vaccine is the newest. We still haven't learned how to recommend that. It's only indicated for people over the age of 75 who have no risk factors, or people over the age of 60 who do have risk factors, like a prior transplant and are being evaluated for a second kidney transplant or a different organ transplant. Vemos que cuando viene un paciente con enfermedad hepática y está decompensado, lo primero que pensamos es que tiene un síndrome hepatorrenal, y eso no es la realidad. El síndrome hepatorrenal es una condición que es, después que tú haces el rule out de todo, entonces tú dices, pues mira, has hecho todo lo que puedes, has hecho todos los tratamientos y no responde el paciente en 24 horas. Un paciente que llega con enfermedad hepática y fallo renal agudo, tú tienes que descartar que el paciente no esté obstruido. Hay que descartar que este paciente no esté depletado de volumen. Rara vez tenemos glomerulonefritis con pacientes que tienen diferentes tipos de hepatitis. Un ATN, congestión de la vena renal o una nefritis intersticial aguda. La cosa es que cuando tú ves el paciente, ellos parece que tienen todo esto al mismo tiempo. Y es sumamente difícil hacer un diagnóstico, y tú tienes dos opciones: o tú empiezas un tratamiento gradual para tratar de descartar cosas, y después, a menos de que el paciente esté extremadamente agudo, pues tú tienes que brincar al tratamiento más agresivo, porque la importancia de aquí es hacer un diagnóstico temprano. 20% se desarrollaron unos criterios que tú tienes que usarlos para determinar si ese paciente, no es que yo diga, mira, este paciente me cae bien, le vamos a dar combinado. Hay una serie de criterios que hay que usar para tú determinar si ese paciente necesita un hígado con un riñón. Esto es como pasa ahora, se estabilizó, pero hay muchos pacientes que necesitan. Pero no veamos el tamaño de la gráfica, sino que veamos el % para que vean que desde el 2017 hacia acá, el % de pacientes que requieren un riñón con un hígado es menor. Y eso pues libera un hígado, un riñón que se le puede dar a otra persona si tú no lo necesitas. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios es que tú tienes que tener un fallo agudo sostenido por 6 semanas. O estás en diálisis, o tienes un índice de filtración glomerular de menos de 25 por 6 semanas. Estas 6 semanas son bien importantes, porque se sabe que después de 6 semanas un paciente que ha tenido fallo renal agudo y ha necesitado diálisis o tiene una función baja, ese riñón no va a volver. Ese paciente necesita, y tú tienes que documentarlo. Es la línea más importante cuando nosotros hacemos en la nota. Somos importantes los nefrólogos, ¿ok? Es cuando tú dices, este paciente necesita un hígado con un riñón, y el doctor Nazario y el doctor Mejía se ponen bien contentos. Cuando tú tienes un fallo renal crónico por 3 meses, tú chequeas, tienes que ir a los laboratorios y tienes que ir hacia atrás. Muchas veces no tenemos récord del paciente y eso es lo más difícil. Si tú tienes fallo renal crónico que se define como un GFR de menos de 60 por más de 90 días, entonces tú tienes que ir a estos criterios. Un paciente que se está administrando ya diálisis,
un paciente que al momento de registrarse tiene un GFR de menos de 30 o que desarrolla un GFR menos de 30 después que se enlista. Y hay condiciones metabólicas como hiperoxaluria, un síndrome hemolítico atípico dependiendo del tipo de mutación, varias amiloidosis sistémica y metilmalónica aciduria, que eso yo nunca lo he visto. Pero ¿qué pasa? Y esto que se queda aquí. El KDIGO, que es lo que nosotros usamos como referencia a los nefrólogos para determinar la función del riñón, divide la insuficiencia renal en 5 estadios y le añade una subclasificación para pacientes que tienen albuminuria. Si tú ves aquí, y yo voy a tener un paciente con un GFR de 35 y tiene 100, 200, 300 miligramos de albúmina, o tiene más de 300 miligramos y es un paciente diabético, vamos a ponerle que es un paciente con NASH. Yo sé, como brego con trasplante y brego con ciclosporina y brego con tacrolimus, que tan pronto a este paciente se ponga inmunosupresión con tacrolimus, ese paciente va a desarrollar problemas del hígado. ¿Ustedes se creen que yo sabiendo eso voy a tratar de preservar la función del riñón de ese paciente? No le va a convenir trasplantarse de un hígado solo, porque después hay una manera que ellos se pueden trasplantar, que es lo que se llama es como un safeguard para los pacientes que desarrollan problemas del hígado, problemas de riñón durante el primer año. Y a esos pacientes tú le das prioridad, pero es otra cirugía, es otra anestesia. Si tú tienes una función marginal, dale un poquito más de diurético y trata de bajarle ese GFR a menos de 30. No se lo digan a nadie, ¿ok? Pero tú tienes que hacer lo mejor por ese paciente. Y si tú le puedes dar diurético, darle un poquito más de diurético, no le va a hacer daño al paciente. Pero estas son consideraciones. Proteinuria no está envuelta en esta clasificación y es un factor bien importante de deterioro en la función del riñón. Somos familia, ¿verdad? Esto no es un huevo, pero es un caso muy interesante de un quiste pancreático en donde un paciente joven de 26 años con dolor abdominal, no se encontraba la causa, se le hizo aspiración de su quiste varias veces y todo salía normal. El paciente había visto varios centros, vino a verme, yo analicé sus estudios y obviamente es un paciente que tiene un páncreas normal. Lo último que uno quiere hacer en un paciente con un páncreas completamente normal es cortarlo y tener que anastomosarlo porque esos páncreas van a filtrar y, mejor dicho, le dañamos la vida a este paciente. Entonces yo analicé y me di cuenta que había una buena posibilidad de simplemente sacar el quiste. Entonces esta es una cirugía que solamente el robot me hubiera permitido hacer de forma mínimamente invasiva. Este es el proceso uncinado del páncreas. El páncreas está aquí. Pues el paciente estaba bien delgado porque había perdido peso, porque tenía dolor. Entonces simplemente pude resecar unos milímetros del páncreas, en donde esto es el SMA, SMB, y el paciente se fue para la casa en 2 días. Esto terminó siendo una patología algo extraña, un cistadenoma acinar, ¿sí? Que lo publicaremos, espero, en el futuro. Pero es un caso, pues desde el punto de vista quirúrgico es único y gracias al robot se pudo hacer mínimamente invasivo. Entonces un final feliz, por decirlo así. Estas son las conclusiones de ese estudio y el mensaje en realidad es que la cirugía compleja con el robot tiene beneficios no solo clínicos, sino financieros para el hospital, desde que se haga de forma pues responsable.